Muy buenos días, queridos compañeros. El día de hoy les vamos a presentar un documental acerca del Bogotazo. Nuestro grupo está conformado por Jerónimo Giraldo, Andrés Camilo Villa, Juan Diego Camilla, Sergio García, Isabela Cuentas y mi persona María José Jiménez Arias. El Bogotazo se refiere a los eventos de violencia y disturbios que tuvieron lugar en Bogotá, Colombia, el 9 de abril de 1948. Estos eventos fueron destacados por el asesinato del líder político Jorge Eliezer Gaitán, quien era una figura importante y característica en Colombia. En ese momento, su asesinato provocó una ola de ira y frustraciones en la población, lo que resultó en protestas callejeras, saqueos, incendios y violencia generalizada en una ciudad. El Bogotazo marcó un punto de inflexión en la historia de Colombia y tuvo un impacto significativo en la política y la sociedad del país. Estos disturbios son conocidos popularmente como el Bogotazo y se considera que representa uno de los momentos más violentos de la historia de la ciudad. Debido a su gravedad y a los altos niveles de violencia, el gobierno decretó el estado de sitio para poder hacer frente a los acontecimientos. Rojas Sierra, el presunto autor del magnicidio de Jorge Eliezer Gaitán, fue brutalmente asesinado por la muchedumbre, momentos después del asesinato a Gaitán. El cuerpo desnudo y destrozado de Rojas finalmente quedó tirado frente al Palacio Presidencial, donde permaneció por 2 días. El Bogotazo fue un evento histórico que ocurrió el 9 de abril de 1948 en Bogotá, Colombia, y fue desencadenado por varias causas y antecedentes, como lo son el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán era un líder carismático y populista del Partido Liberal, que había ganado un gran seguimiento entre las clases populares de Colombia. Su asesinato en pleno centro de Bogotá, el 9 de abril de 1948, fue el detonante principal del Bogotazo. Pero también tenemos la polarización política. Colombia estaba dividida en 2 facciones políticas principales, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estos partidos habían estado en conflicto durante décadas y la rivalidad política se había vuelto cada vez más intensa. Tenemos la crisis económica y social. Colombia enfrentaba problemas económicos, como lo son la inflación y el desempleo, que exacerbaban el descontento social. Las clases más pobres estaban especialmente afectadas y se sentían marginadas por el sistema político y económico existente. Las protestas previas. En los días anteriores al Bogotazo se habían producido protestas y disturbios en Bogotá, como resultado de la tensión política y las demandas populares insatisfechas. La reacción espontánea. Tras el asesinato de Gaitán, la noticia se difundió rápidamente por Bogotá y esto generó una reacción espontánea y violenta de sus seguidores y de personas enojadas con la situación política y económica. En resumen, el Bogotazo fue una explosión de violencia que surgió como resultado del asesinato de Gaitán, pero también fue el resultado de décadas de tensiones políticas, desigualdad social y malestar generado en Colombia. Este evento dejó una profunda huella en la historia del país y tuvo consecuencias políticas y sociales de largo alcance. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán es un episodio trágico y significativo en la historia de Colombia. El 9 de abril de 1948, Gaitán, un influyente líder político conocido por su defensa de los derechos de los trabajadores y las clases marginadas, se encontraba en Bogotá, la capital de Colombia. Ese día, Gaitán tenía programado un discurso en la sede del Partido Liberal. Miles de personas se habían congregado para escucharlo y la ciudad estaba cargada de tensión política debido a las crecientes tensiones entre los partidos liberal y conservador. Cuando Gaitán se dirigía a la sede de su partido, fue interceptado en la calle 13 por un hombre llamado Juan Rojas Sierra. Rojas Sierra le disparó a quemarropa, hiriéndolo de muerte. Juan Rojas Sierra fue linchado por la multitud y abandonado al frente del Palacio Presidencial. Gaitán fue llevado rápidamente a un hospital cercano, pero lamentablemente no sobrevivió a sus heridas y murió poco después. La noticia de su asesinato se extendió rápidamente por Bogotá y luego por todo el país. La indignación y la ira se desataron en lo que se convertiría en un episodio de violencia descontrolada, conocido como el Bogotazo. Durante días, la ciudad fue escenario de disturbios, saqueos y enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de seguridad. La violencia se propagó a otras
otras ciudades colombianas, resultando en un periodo de agitación política y social. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán tuvo un profundo impacto en la historia de Colombia, desencadenó décadas de conflicto político y social en el país y cambió el rumbo de la historia política de Colombia. Gaitán se convirtió en un símbolo de lucha por la justicia social y los derechos de los trabajadores, y su legado perdura en la memoria colectiva de Colombia. Jorge Eliezer Gaitán, cuyo nombre completo era Jorge Eliezer Gaitán Ayala, nació el 23 de enero de 1903 en Bogotá, Colombia, y falleció trágicamente el 9 de abril de 1948 en la misma ciudad. Gaitán estudió Derecho en la Universidad Nacional de Colombia y luego completó una maestría en Derecho Penal en la Universidad de Roma. Su formación académica influyó en su carrera posterior como político y abogado. Gaitán se convirtió en un destacado líder político en Colombia, sino el Partido Liberal, y se destacó por su defensa de los derechos de los trabajadores y los menos privilegiados. Este fue elegido concejal de Bogotá en 1936 y más tarde se desempeñó como ministro de Educación. Gaitán era bien conocido por su elocuencia y habilidad como orador. Sus apasionados discursos y su conexión con las masas lo convirtieron en un líder carismático y popular. Trágicamente, Jorge Eliezer Gaitán fue asesinado a tiros el 9 de abril de 1948 en Bogotá, en un evento que desencadenó una ola de violencia conocida como el Bogotazo. Su muerte provocó disturbios en todo el país, marcando un punto crucial en la historia política de Colombia. Gaitán es recordado como un símbolo de lucha por la justicia social y los derechos de los trabajadores en Colombia. Su legado perdura en la política colombiana y su nombre es sinónimo de populismo y reforma social. Roa es una historia ficticia basada en hechos reales sobre Juan Roa Sierra, el presunto asesino del caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán, político y abogado colombiano, candidato descendente del Partido Liberal a la presidencia para las elecciones de 1950, con altas probabilidades de ser electo gracias a su ferviente apoyo popular. La historia sucede en Bogotá en los días previos al 9 de abril de 1948. Roa es un hombre ingenuo y supersticioso, un idealista sin oficio, estable pero con una familia que alimentar. Cansado de buscar trabajo y convencido que ha nacido para grandes cosas, visita a su ídolo Gaitán para pedirle trabajo. Sus esperanzas se derrumban cuando Gaitán lo trata con desdén. Su ídolo se convierte entonces en su enemigo y Roa comienza a armar un ingenuo plan para matarlo. Tras casi ser descubierto, invadido por el miedo, Roa abandona sus ideas locas y endereza su camino. 25 consecuencias del Bogotazo. Número 1. La caída del gobierno de Laureano Gómez. 2. Violencia generalizada en Bogotá y en otras partes de Colombia. 3. Saqueos y destrucción de propiedades. 4. Aumento de la inseguridad ciudadana. 5. Represión y violencia policial. 6. Cierre de comercios y empresas. 7. Desplazamiento de personas debido al conflicto armado, como lo son la FARC, el ELN y el M-19. 8. Aumento de la polarización política en el país. 9. Censura y restricciones a la libertad de prensa. 10. Incremento de la persecución política. 11. Surgimiento de grupos guerrilleros y paramilitares, como lo mencioné anteriormente. 12. Represión y asesinatos de líderes políticos y sociales. 13. Desconfianza en las instituciones gubernamentales. 14. Crisis económica y disminución del empleo. 15. Desestabilización social y política a nivel nacional. 16. Reorganización del sistema político en Colombia. 17. Aumento de la migración interna hacia otras ciudades del país. 18. Mayor intervención militar en asuntos civiles. 19. Escalamiento del conflicto armado interno en Colombia. 20. Influencia en las elecciones presidenciales siguientes al Bogotazo. ¿Sabías que Jorge Eliezer Gaitán se reunió con Fidel Castro antes de ser asesinado el 7 de abril de 1948, 2 días antes de que asesinaran a Gaitán? Fidel Castro tuvo una cita con el expolítico colombiano.
en donde, según Castro, Gaitán lo trató con amabilidad en su despacho y le entregó folletos de un discurso de paz que meses antes el ex jefe liberal había promocionado en una propuesta conocida como la Marcha del Silencio. 2 días después, Gaitán le propuso a Fidel Castro y otros estudiantes reunirse a las 2 de la tarde. Sin embargo, ese 9 de abril, Gaitán fue asesinado a la 1:05 de la tarde en la carrera 7A con Avenida Jiménez, en Bogotá, Colombia. Una vez Fidel Castro dijo lo siguiente: ocupé un fusil en una estación de policía que se plegó ante una multitud que avanzaba sobre ella. Vi el espectáculo de una revolución totalmente espontánea. El Bogotazo, el día en que se partió en dos la historia de Colombia. Como datos curiosos podemos remarcar: un dato curioso, ¿sabías que Jorge Eliezer Gaitán pasó 40 años enterrado en la sala de su casa? Esto porque su esposa sacó su cuerpo a escondidas a manera de protesta. Cabe resaltar que el impacto del Bogotazo se extendió más allá de Bogotá y afectó a otras ciudades de Colombia, generando disturbios y actos de violencia en diferentes regiones del país. Fue un evento que tuvo repercusiones a nivel nacional. Un dato curioso sobre el Bogotazo es que este evento histórico fue uno de los primeros en ser documentado extensivamente a través de la fotografía y la cinematografía en América Latina. A pesar de la violencia y el caos que se desencadenaron durante los disturbios, muchos fotógrafos y cineastas capturaron imágenes impactantes que se han convertido en una parte integral de la memoria colectiva de Colombia. Para recibir las delegaciones de la 9ª Conferencia Panamericana.